El sábado a las 10 de la mañana habrá una tutoría colectiva. Como me lo han preguntado en el otro grupo, ¿la tutoría colectiva es para resolver dudas? Sí, de la materia, sí. Pero no voy a hacer nada. Me han pedido que la grabo. Si alguno acude, por si acaso que me lo recuerde, porque la posibilidad de que se me olvide es exponencial. Pero sí, en principio sí, para resolver dudas. 10 de la mañana, pasa. 10 de la mañana, no hay ningún problema en que asistáis, en que no asistáis, en lo que queráis. ¿Vale? No es tan pronto 10 de la mañana, ¿no? Razonable. Mejor eso que viernes a las 8 de la noche, ¿no? Bueno. Mirar. En la última clase nos quedamos viendo el punto 2.1, disposiciones y normas. Y lo que hicimos fue tirar muchas intuiciones, respecto de la distinción entre disposición y norma. ¿Sí? En realidad estaban todas íntimamente conectadas con el punto 2.2, normas jurídicas. ¿Qué son las normas? Vamos a ver primero qué son las normas y luego mañana veremos en qué sentido pueden o son jurídicas o no. ¿De acuerdo? Hoy lo que me interesa es, en primer lugar, repetir algunas cosas respecto de la distinción disposición-norma y explicar por qué para nosotros va a ser una distinción fundamental, central para poder entender el resto de la asignatura. Mirad, la distinción entre disposición y norma, un segundo, que guardo esto para que no se desconecte. La distinción entre disposición y norma para nosotros va a ser fundamental porque, ¿os acordáis del ejemplo que vimos el otro día? Yo puse en la pizarra el enunciado prohibido fumar, ¿sí? Y este prohibido fumar, si os acordáis, nos generó un problema de interpretación. Nos generó un problema de interpretación en el que distintas personas sacasteis dos normas diferentes. Una que hacía referencia únicamente a un lugar físico, otro que parecía hacer referencia a un lapso de tiempo, ¿sí? O en el aula o mientras se dictan clases, ¿vale? Ahí lo que tenemos es una disposición o también enunciado jurídico, se llama algunas veces, texto jurídico. Es más raro, pero también se puede leer provisión normativa, ¿sí? Tenemos una única disposición de la que derivábamos diferentes significados, ¿vale? En este caso eran solo dos, pero podrían ser dos, tres, porque no nos preguntamos qué significaba fumar, inhalar humo. ¿Los cigarrillos electrónicos cuentan como eso, como fumar? Podríamos haber sacado más normas. Y lo que vimos también es que cada uno de estos significados era en realidad una norma. Vamos a adoptar la distinción entre disposición y norma porque es la única que es capaz de dar cuenta de este problema, del problema de la equivocidad o ambigüedad de los enunciados normativos. Esta es una distinción típica de la teoría escéptica de la interpretación.
Veremos que no es que sea esto un mantra, la teoría escéptica de la interpretación, pero es la que nos va a resultar más útil para poder explicar, por ejemplo, cómo es posible que dos jueces interpreten el derecho de maneras diferentes sin que ninguno de ellos se esté saltando la ley, ¿sí? Sin que ninguno de ellos esté violando la prohibición o la obligación de decidir conforme a derecho. O cómo, en el caso de que sean abogados, pueden arguir diferentes interpretaciones de un texto jurídico sin saltarse las leyes. ¿Sí? Lo que me interesa, esta es la razón por la que quiero que lo tengamos muy claro. La otra cosa que me interesa que veamos es que aquí estamos frente a dos tipos de entidades muy diferentes. Las disposiciones, enunciados, textos, provisiones normativas no son más que fragmentos de lenguaje, piezas lingüísticas, cosas de producto de nuestros actos de habla, nuestros actos lingüísticos, ¿sí? De habla o de escritura, claro está, ¿sí? Cuando decimos que tenemos un enunciado normativo, pues hombre, en el caso del derecho va a ser básicamente texto, pero uno podría pensar también en una orden oral, ¿sí? El profesor dijo o alguien dijo, pero esto es más raro en derecho. Estas entidades están están situadas en espacio-tiempo. Son cosas que existen, lo mismo que existe esa tablet, ese bolígrafo o este rotulador, ¿sí? No son otra cosa medibles, mesurables, lo que queráis, ¿vale? Las normas... Las normas no está tan claro, ¿vale? De hecho, para responder a lo de las normas, pasamos al punto 2.2. Yo, como os he dicho al principio, tiré un montón de intuiciones respecto de qué eran las normas. Y os conté la cosa esta de que tengo la fantasía de entrar en la cámara acorazada debajo del Congreso de los Diputados y quemar el original de las leyes y quemar todas las copias del Código Civil, el Código Penal, y destruir el Código Civil y el Código Penal. Y todos me dijisteis, o la mayoría de vosotros me dijisteis, que no se puede quemar. Puedes quemar las copias, pero no el derecho español. Si esto es así, ¿las normas qué serían? Y ahí estuvimos hablando del mundo 3, de Popper, y estuvimos contando que podría haber entidades que no están situadas ni en el eje espacio-tiempo, ni simplemente en nuestras cabezas. Hoy lo que vamos a hacer es teorizar un poquito más sobre esto, también para que tengáis una parte de apuntes así como más sólida y que os dejará más tranquilos. Mirad, hace ya unas pocas décadas, 5, como pasa el tiempo, dos autores argentinos que ya nos han salido, Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin, no hace falta que os aprendáis los nombres, esto es pura cuestión de cultura jurídica. Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin nos dijeron que existían dos concepciones, o que podían identificar dos concepciones diferentes respecto de qué eran las normas. La primera la llamaron concepción hilética o semántica. La segunda la llamaron concepción expresivista o pragmática.
Veamos cada una de ellas. Para la concepción hilética o semántica, las normas efectivamente son significados. Por eso se llama semántica, porque es el significado semántico de los términos. Ahora desarrollaremos bien cada una de ellas. Mientras que para la expresivista, para la concepción expresivista o pragmática, es la suma de dos elementos. Un acto de enunciación más su resultado. Dicho brevemente, ¿qué es un acto de enunciación? Bueno, enunciar es crear un enunciado. Un acto de enunciación es escribir, hablar. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de un acto de enunciación? El resultado de un acto de enunciación sencillamente es, pues o bien las grafías, las cosas que escribo, bien las ondas sonoras que emito. En cualquiera de los dos casos, tanto en el acto de enunciación como en el resultado, son cosas o eventos que suceden dentro del eje espacio-temporal. ¿Sí? Cuando yo llevo a cabo un acto de enunciación es un hecho, una acción que sucede, acaece, en un momento y en un lugar determinados. Es algo que existe en el mismo sentido que existo yo, que tengo un principio y un final. Lo mismo sucede con el resultado. Si es fonemas, si es sonido, bueno, el sonido se produce en un momento determinado. Y el texto igual. El texto se produce en un momento determinado. El resultado es físico tangible. Se produce, lo escribo ahora, o lo escribo luego, o no lo escribo. ¿Sí? Todas estas dos últimas cosas son cosas que pertenecen, por decirlo en los términos de Popper, al mundo 1, al mundo de las cosas que existen en el eje espacio-temporal. El debate entre estas dos concepciones en realidad esconde un problema más fundamental respecto de cuáles son las cosas que existen. Un problema de ontología. ¿Sí? ¿Qué tipo de entidades son las que existen? Porque fijémonos en la concepción hilética o semántica de las normas. Hemos dicho que las normas son significados. Bueno, el significado nosotros lo hemos definido, hemos dicho que el significado de la palabra significado, si os acordáis, hicimos un triangulito semántico, un triangulito semiótico en el que decíamos que estaban las palabras, la designación, que son las cosas, que son las cosas señaladas por ese término o extensión, y vimos también el significado o intención, no intención, y que lo pronuncie mal, intención, ¿sí? Que es el conjunto de condiciones de uso correcto de un término. Vale, todo esto lo sabemos por el momento. El problema vamos a ver algunos problemas de la concepción hilética o semántica. La concepción hilética o semántica
tiene, en primer lugar, problemas para dar cuenta de las normas consuetudinarias. ¿Alguien recuerda un segundo qué son las normas consuetudinarias? No, esas serían constitucionales, no consuetudinarias. Las que provienen de la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Hombre, algo más, ahí falta algo más. Perdón un segundo. Salva, dime. No, consuetudinarias. La costumbre es la fuente de derecho que no sean demostradas, que no sean antimorales, que vayan contra. No, pero eso es las condiciones para que sean aplicables. Yo lo que os estoy preguntando es ¿qué es una norma consuetudinaria? Me estáis diciendo que es la repetición de un comportamiento. Pero... Nein, ahí falta algo. Los usos sociales prolongados en el tiempo. ¿Qué significa uso social prolongado? Bueno, lo de prolongado en el tiempo te lo compro, pero ¿uso social? Bueno, llegaríamos a lo mismo. Ya, entonces hay que entrarle por otro lado. Aceptado por la comunidad. A ver, si yo digo que cuando hay que entrar en un sitio hay que dar los buenos días, ¿esto es una norma consuetudinaria? Una cosa no quita la otra. A ver, os recuerdo, cuando os contaron qué es la costumbre tenía dos elementos. Elemento externo, que es la repetición del comportamiento, y el elemento... ¡Bien! ¿Y en qué consistía el elemento interno? ¿Esto os lo ha contado alguien alguna vez? A lo mejor en otra vida. El elemento interno hace referencia a que quienes llevan a cabo ese comportamiento creen que están haciendo algo debido, es decir, que están siguiendo una norma. Creen que ese comportamiento es obligatorio. La costumbre es esto, la reiteración de un comportamiento porque creo que es obligatorio, no porque sí. Esa es la diferencia entre una norma y un hábito. Por ejemplo, yo tengo el hábito de cuando me levanto, ponerme un café y fumarme un pitillo. Si algún día me levanto y no me fumo el pitillo, no es que, o no me tomo el café, no es que me vaya a castigar, decir, ah, has hecho mal. Sin embargo, en una costumbre como dar los buenos días, si doy los buenos días no es únicamente por reiteración mecánica, sino porque creo además que tengo que hacerlo. ¿Sí? Este elemento interno. Vale. Ahora volvamos. La concepción hilética sostiene que las normas son significados. ¿Sí? Y en una norma consuetudinaria, ¿cuál es el texto del que la norma sería el significado? Repito. Las normas para la concepción hilética son significados, significados de textos, ¿vale? ¿Y las normas consuetudinarias? Las normas consuetudinarias serían significados ¿de qué texto? ¿Cuál sería el texto que...? Desde luego nosotros tenemos compilaciones de costumbres. Ha habido toda la vida. Pero esto no significa que lo que viene en el texto sea, o mejor dicho, que la norma consuetudinaria sea el significado de lo que pone ahí. No, no. El texto que recopila costumbres lo que hace es describir una norma, no enunciarla. El problema es que tenemos normas que no tienen ningún tipo de texto de respaldo precisamente porque vienen de una convergencia de comportamiento por la creencia de que es algo que se debe hacer así. Por lo tanto, la concepción hilética no nos funciona para dar cuenta de las normas consuetudinarias. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún texto.
concepción hilética, el significado es... las normas son significados de textos. ¿Y qué texto hay en la costumbre? No hay texto. Falla, agua. Pero hay un segundo tipo de normas con las que también la concepción hilética hace agua o falla, que son las normas implícitas. Mirar, para nosotros las normas implícitas van a ser súper importantes, porque es una de las principales formas, no, la principal forma de creación del derecho por parte de los jueces, de los abogados, no del legislador, sino nuestra, en el día a día. ¿Vale? Yo el ejemplo que os voy a poner ahora es muy tontorrón, pero funciona. Pongamos que tenemos el enunciado 1, según que expresa la norma N1, según la cual prohibido traer animales a la universidad. ¿Sí? Y tenemos una norma, un enunciado 2 que parece que expresa la norma N2, según la cual, ¿os acordáis de qué son los tamagotchis? ¿Alguien sabe lo que son los tamagotchis? Sí. Según la cual los tamagotchis son animales. ¿Cómo considera el legislador que está traer tamagotchis a clase? Prohibido, evidentemente, lo ha dicho el legislador. El legislador ha dicho prohibido traer tamagotchis a clase. No, Efectivamente, este es el punto. Lo que hemos hecho ha sido, a partir del enunciado E1 que expresa la norma N1 y a partir del enunciado E2 que expresa la norma N2, nosotros lo que hemos hecho ha sido deducir lógicamente una norma N3 que te dice prohibido traer tamagotchis a la universidad. Pero esto lo ha dicho el legislador. No lo ha dicho en ningún momento. Imaginaros, yo que sé, que el enunciado E1 sí es un enunciado de la UMU. Pero el enunciado 2 es, yo que sé, una cosa del Ministerio de Sanidad, que ha decidido proteger a los tamagotchis. ¿Hay alguien que haya pensado que los tamagotchis no pueden entrar en la universidad? No, en realidad no lo ha pensado nadie. O sea, no es que no haya habido nadie que lo haya dicho, es que no ha habido nadie ni siquiera que lo haya pensado. Si esto es así, tenemos de nuevo una norma N3 que según la concepción hilética es un significado, pero ¿dónde está el texto? Aquí no hay texto. Así que de nuevo la concepción hilética hace aguas. Hace aguas porque no tenemos un texto al que referir esta norma implícita. ¿Sí? ¿Se ve? Hay un tercer problema relativo. Tranquilo que cuento cosas mucho más locas que estas, no os preocupéis. Hay un tercer problema. A ver, parece que las normas no son como los champiñones que nacen en el campo, en los árboles, no son como setas que uno se va encontrando. Las normas son cosas que producimos los seres humanos. ¿Sí? No es que surjan así por generación espontánea. Pero claro, nosotros vimos el otro día una cosa, o también lo he recordado al inicio de esta clase, hemos dicho una cosa que parece hacernos cierto crack mental
a este respecto. Y es que, claro, yo puedo crear una norma, pero puedo entrar en el Congreso de los Diputados, quemar todas las copias, bla, bla, blu, blu. ¿Estoy destruyendo la norma? Este problema lo podemos llamar problema de la derogación. ¿Os acordáis de qué es la derogación? La norma deja sin efecto. Si tiene una norma, deja sin efecto a otra deroga. Hombre, pero te estoy preguntando qué es la derogación, no me contestes con la palabra, en la definición con la palabra que quiero definir. Dejar sin efecto podría ser, pero tiene problemas. ¿Por qué? Durante la pandemia se dejaron sin efecto determinados derechos. Se restringió, por ejemplo, la libertad de movimientos, pero no se derogó la libertad de movimientos. En los estados de excepción, sitio, ¿y cuál era el otro? Alarma, gracias. Lo que se hace es dejar sin efecto. Se dejan sin efecto, pierden lo que la semana que viene llamaremos su aplicabilidad, determinadas normas. Pero esto no es lo que sucede con la derogación. ¿Qué es lo que sucede con la derogación? ¿Qué sucede con la derogación? ¿Se acuerda de qué es la derogación? Sí, que una norma deja de estar en activo. Deja de estar en activo, se va a la jubilación. Deja de estar en vigor. Deja de estar en vigor. ¿Qué es vigor? Que ya no produce efectos. Que ya no produce efectos. Lo que estás diciendo va bien encaminado, pero tiene un problemilla. Pon las normas dispositivas. Las normas dispositivas no producen ningún efecto, pero aún así decimos que están en vigor. Que dejan de existir. Lo que hacemos es que dejen de existir porque, ¿cómo decir? ¿Cómo puedo hacer yo que algo deje de existir? No sé, si fuese una entidad natural podría meterle una bomba y destruirla. O no tiene por qué ser natural. Algo que hayamos construido los hombres y las mujeres, un edificio, y lo queremos destruir. Lo dinamitamos, lo hacemos saltar por los aires y vuela en 1000 pedazos. Y ahí decimos, lo hemos destruido. Pero ¿le hacemos eso a una norma cuando la derogamos? Niet, nein. ¿Cambiamos el sentido que se le da a esa anterior norma? Eso sería un cambio de interpretación. Date cuenta que si dices cambio de sentido de una norma, y norma la estamos definiendo como sentido o significado, hablar de un cambio de significado de norma es un cambio de norma, sin más. ¿Sí? A ver, os recuerdo, para no suspender a nadie retroactivamente, tenemos la norma N1 según la cual prohibido traer animales a clase. Y llega el rector y te dice, derogada la norma N1. ¿Cómo represento esto? Pues digo, mira, antes la norma estaba aquí dentro. Lo que ha hecho el rector ha sido quitarla de aquí dentro y ponerla aquí fuera. Tenemos el ordenamiento jurídico, antes estaba dentro y ahora ya no está dentro. Eso es derogar. Derogar es decir que deja de pertenecer a un conjunto, nada más. Pero la norma no es que le metamos una bomba de neutrones y se disuelva así, la materia. Simplemente no forma parte del conjunto. La hemos, si quieren, movido, pero no destruido. La norma sigue ahí, ¿sí? No estará en el derecho, pero estar está. Y esto es muy raro. Esto es muy raro. ¿Por qué es muy raro? A ver, puede que sea una de las únicas construcciones del hombre y de la mujer
que podemos crear, pero no podemos destruir. Si la norma es un significado, el significado es el conjunto de condiciones de uso correcto de una expresión o un término. Si yo borro la expresión o término, porque he destruido todas las copias del Código Civil, y digo que la norma sigue estando ahí, las normas del Código Civil, aunque no haya copias, siguen existiendo, mierda, ¿es indestructible el Código Civil? ¿Ah? La concepción hilética tiene un problema para dar cuenta de cómo es posible que las podamos crear, pero no las podamos destruir. Esto es muy, 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 muy raro. La concepción expresivista o concepción pragmática tampoco es que le vaya muy bien, ¿eh? Veamos qué tal resiste la concepción expresivista el test de las normas consuetudinarias. Lo que nos dice o lo que sostiene la concepción expresivista es que, claro, las normas son producto de la voluntad humana. Son actos son cosas que creamos nosotros. ¿Cómo? Mediante un acto de enunciación y su resultado, las palabras o los fonemas o como lo queráis decir. Pero son la suma de estas dos cosas. Acto de enunciación más su resultado, que normalmente va a ser texto. ¿Podemos con la concepción expresiva dar cuenta de las normas consuetudinarias? Tenemos no el mismo problema, pero uno muy parecido. Y es que, de nuevo, estamos sin texto. Vamos, sin texto y sin acto de enunciación. Las normas consuetudinarias no son enunciadas. Luego alguien puede llegar y decir, no, mira, vamos a describir las costumbres. Pero la costumbre no es que llegue alguien y diga, oye, esto vamos a hacer a partir de ahora. Pues si no, no sería una costumbre, sería otra cosa. La costumbre, al venir del comportamiento convergente, no requiere que haya un acto de enunciación. No lo hay. ¿Y qué tal le va a la concepción expresivista o pragmática con las implícitas? Con las implícitas, por el momento, las que son consecuencia lógica de otras normas. Estupendo. Tenemos un enunciado producto de un acto de enunciación, ¿vale? Otro acto de enunciación con su texto, y aquí no hay ni acto de enunciación ni su texto. Por tanto, también la concepción expresiva tiene problemas para dar cuenta de las normas implícitas que son consecuencia lógica de otras normas. No aguanta el test. Mirad, no hay ninguna tesis o teoría completamente satisfactoria a este respecto. Y ha habido un autor, que tenéis en vuestros materiales, Riccardo Guastini, que ha probado, más que a resolver, a disolver el problema. Vamos a ver en qué sentido. La estrategia de Guastini es decir, oye, ¿y si concepción expresiva y concepción hilética no fuesen dos concepciones de la misma cosa? Lo que plantea Guastini es, cuidado que
concepción hilética y concepción expresiva o expresivista responden a dos preguntas diferentes, no a la misma pregunta. Dice, la concepción hilética corresponde, sí, efectivamente, a la pregunta ontológica. ¿Sí? La concepción hilética sí te dice qué tipo de cosas son las normas. Significados. Sin embargo, la concepción expresivista respondería a lo que llama la pregunta genética. No qué es, sino cómo se hace, cómo se crea. ¿Sí? Te dice, claro, la concepción expresivista en realidad no te dice nada acerca de qué son las normas, sino cuál es la forma para poder crearlas. ¿Sí? Dice, por tanto, concepción expresiva y concepción hilética, al responder a dos preguntas diferentes, no son incompatibles. De hecho, son complementarias. A mí nunca me ha convencido la estrategia de que dos tesis malas hacen una buena. Y es que ninguna de las dos tesis me resulta convincente. En primer lugar, la tesis hilética, por cosas que ya sabemos, porque no es capaz de dar cuenta de ciertas normas que no son el significado de ningún texto, no son ningún significado. Por lo tanto, me parece que es una tesis que hay que, si no rechazar, al menos matizar, o como voy a hacer ahora, generalizar. Y la tesis expresiva sirve o nos puede ayudar a describir la forma en la que se crean las normas. Pues hombre, sí, las legislativas o las constitucionales. Pero ¿y el resto de normas? ¿Nos sirve para dar cuenta de las normas consuetudinarias? No sirve tampoco. No sirve. Si la tesis ontológica parece reductiva, ¿por qué? O la tesis hilética, entendida únicamente como tesis ontológica, parece reductiva. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que son normas y no son significados. Nos podemos poner todos los perros que queramos, no son significados, porque no hay ningún texto al que atribuir el significado. Y la concepción genética, y la pregunta genética respondida mediante la concepción expresivista también es reductivista, porque hay normas que no se crean mediante actos de enunciación. Lo siento mucho. Yo lo que os voy a proponer es una tesis intermedia, no lo sé si es intermedia. Es la mía, basada en cosas que dice un filósofo llamado Peter Strawson, esto no hace falta que lo sepáis, y aquí en España, Josep María Vilallosana. Y ahora quiero que volvamos un segundo a mi buen amigo Harry Potter o Harry Petas. No, de hecho vamos a volver a Harry Petas. ¿Os acordáis que hace unos años hubo una grandísima polémica porque en la obra de teatro, El legado maldito, la actriz que representaba a Hermione Granger era negra? Y esto, ¿cómo se puso la gente? La gente enloqueció. Lo mismo ha pasado con La Sirenita hace poco. He dicho, ¿cómo que La Sirenita negra? La Sirenita no es negra. Yo os pregunto,
Partiendo del hecho de que quien se haya leído las novelas sabe que J.K. Rowling en ningún momento dice que Hermione sea blanca. No lo dice. Compró. No lo dice. ¿Tiene sentido la disputa acerca del color de la piel de Hermione Granger? ¿Sabéis que hace unos años, todavía hoy, ¿sabéis que hay un debate vivo actualmente respecto de en qué pueblo nació Don Quijote de la Mancha? Hay una disputa entre dos pueblos manchegos, no recuerdo cuáles son, que ambos reclaman para sí ser el lugar de nacimiento del Quijote, no de Miguel de Cervantes, no donde Cervantes escribió el Quijote, sino del propio Quijote. ¿Te suena raro esto? ¿Hay alguien que piense que esto son preguntas sin sentido? Decid. ¿Sin sentido? ¿Eso es un sí? Sí, completamente sin sentido. ¿Hay alguien que crea que estas preguntas tienen sentido? No que sean un discurso gratuito y que no lleva a ninguna parte. En esto creo que debe coincidir todo el mundo. Pero hay algunos que pensamos que la discusión acerca de cuál fue el lugar de nacimiento del Quijote no es que sea importante, porque importante no es. Pero sí no es carente de significado. Estamos discutiendo de algo. Mirad, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo de algún hecho? Si por hecho estamos pensando en los hechos empíricos o objetos del mundo empírico, no. Pongamos que tú piensas que Hermione Granger no tiene por qué ser blanca y yo digo, blanquísima. Recuérdame el nombre por fin. Pilar. Perdón, Pilar. Si Pilar y yo discutimos sobre esto, pareciera que o lo podemos reconstruir de dos maneras diferentes. Simplemente estamos haciendo un uso diferente de la palabra o de la expresión Hermione Granger y ella en su cabeza, Hermione Granger, es de cualquier color y en mi cabeza es solo de un color y entonces no estamos discutiendo de nada. Simplemente yo tengo un estado mental llamado Hermione Granger y tú tienes otro con el mismo nombre llamado Hermione Granger. Pero no estamos discutiendo de nada, no. Pero esto se me hace raro. Como me parece que la discusión entre Pilar y yo es una discusión significativa, no que sea importante, pero sí que es significativa, entonces sospecho que ambos tenemos en común una idea de Hermione Granger. Lo que pasa es que discutimos o diferimos respecto de algunos extremos, en este caso su color de piel. Pero si Hermione Granger no es... Imaginaros por un momento, que llega la Rowling mañana y dice que Hermione Granger en realidad es verde porque es una extraterrestre. ¿Qué haríamos? Te has drogado demasiado. O sea, dices no. O sea, no porque lo diga J.K. Rowling, Hermione Granger pasa a ser una extraterrestre. ¿A qué esto parece que tiene sentido? Porque todos tenemos un concepto compartido de la idea de Hermione Granger. Podemos discutir si es más alta, más baja, más lista, más tonta, blanca, morena o negra como un tizón. Pero tenemos una idea común de Hermione Granger, que va incluso más allá de lo dicho explícitamente en los libros y de las películas. Si esto es así, y me temo que es así, entonces tenemos que admitir entidades un poco raritas. Tenemos que admitir Harry Potter, Hermione Granger, el Quijote, las hadas
las brujas y ese tipo de entidades. ¿Por qué? Porque parece que tenemos conversaciones sensatas sobre Harry Potter que van más allá de los libros. Dado que tenemos conversaciones significativas, para poder entender estas conversaciones nos vemos obligados o no nos queda más remedio que aceptar la existencia de cosas que sabemos que no existen en el plano espacio-temporal, ni que son cosas exclusivamente de nuestras cabezas, sino que son entidades puramente intencionales, que no existen en el mundo físico, pero que existen. Las normas están ahí dentro. Las normas son entidades que no las podemos hacer coincidir ni con cosas que pasan exclusivamente en nuestra cabeza, ni con cosas que ha hecho el legislador o ha escrito el legislador. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué diferencia hay de esto con la concepción hilética o semántica, que son significados? Pues porque aquí no vamos a decir, o yo no voy a sostener, que son significados. Voy a sostener una cosa un poco diferente. Digamos que significados, los significados son un tipo de contenido proposicional. El significado es un tipo, una especie. De hecho, otro de los tipos de contenidos proposicionales serían las normas. La pregunta ahora importante es, bueno, amigo, ¿y en qué se diferencian los significados de los contenidos de las normas? Perdón, ¿qué se diferencian los significados de las normas? Termino de explicar esto y nos tomamos un descanso. Esto es un enunciado que expresa un significado, puerta cerrada. ¿Cambia en algo si yo pongo esto delante? Obligatorio, puerta cerrada. ¿Cambia el significado? Sí. ¿Sí? ¿Puedo poner esto entre paréntesis, aislarlo? ¿O esto afecta a todo esto? Yo diría que puedo poner entre paréntesis el obligatorio y decir que las normas son contenidos proposicionales no vinculados específicamente a ningún texto, no tengo ninguna necesidad de un texto, es un contenido proposicional, una idea de un estado de cosas o una idea de una acción en función directiva. ¿Qué quiere decir que esté en función directiva o en función normativa, como se decía antes? Significa que el contenido proposicional es usado ¿para qué? Para dirigir el comportamiento, para señalar cómo hay que comportarse o qué es lo que hay que hacer. De este modo, las normas serían efectivamente contenidos proposicionales no dependientes de ningún enunciado concreto, pero con una especialidad, y es que son empleados para dirigir el comportamiento.
Las normas, así, son, sí, cosas ideales. No nos queda más remedio que aceptar que son cosas ideales. Cosas ideales que empleamos para decirle a la gente cómo tiene que comportarse. Hacia dónde orientar su comportamiento. Y poco más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por supuesto, ¿esta concepción tiene problemas? También, pero esto si no vamos a convertirlo en un curso solo sobre esto y ya me tenéis que estar odiando lo suficiente como para que pare. Vale, nos tomamos una pausa y en 10 minutos volvemos para hablar de manera un poquito más organizada sobre soft law. Bueno, sigamos. A ver, os he dicho que íbamos a tratar de teorizar un poquito más respecto de qué es el soft law. He hecho algunos comentarios ya, pero antes de nada me gustaría saber si alguien, civil, administrativo, tributario, si alguien os ha hablado alguna vez de soft law. Voy. Derecho blando. Bueno, en internacional público. A lo mejor sí. A lo mejor. Todo eso de la ONU que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Que los estados se los pasan por... Bueno. Perdonen ustedes. A ver, se traduce como alguien ha dicho. Derecho blando. Hay algunos autores que lo llaman derecho blando. Lo que pasa es que esta traducción no sé si es muy útil. ¿A qué se refiere lo de blando? O aprieta y está blandengue. Carácter dispositivo. Entonces, las normas del Código Civil dispositivas son soft law. Podría. Ya te digo yo que normalmente no se refieren a eso cuando hablan de soft law. Que no existe consecuencia por su incumplimiento. Que no existe consecuencia por su incumplimiento. Mira, hay algunas normas constitucionales, como el derecho al acceso a la vivienda, cuyo incumplimiento por parte de los poderes públicos, que son los destinatarios de esas normas, no tiene consecuencias. Así que no diríamos que la Constitución es soft law, o sí. Normalmente no se refieren a eso. Fernando. Que no pueden ser aplicadas por tribunales. Pero te vuelvo a la pandemia. Ahí había derechos que durante el estado de alarma no se podían aplicar. Los jueces tenían prohibido aplicar el derecho de libertad de circulación. ¿Sí? Entonces, mirar, la expresión la acuñó un tipo llamado Lord McNair. Este tipo fue miembro de la Corte Internacional de Justicia y el primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, no era el primer Mindundi que pasaba. Y él estaba pensando en una serie de acuerdos, resoluciones a nivel internacional que, según él, expresaban principios muy genéricos, tan genéricos
que parecían más bien desideratas. De hecho, hay algunos autores que lo que sostienen es que lo que Magner quería decir es que eran de ley de ferenda, que eran propuestas legislativas, que no tenían nada que ver con el derecho, sino que eran formulaciones que pretendían que eso en algún momento se convirtiese en derecho. De hecho, hay algunos autores que no es que hayan traducido, pero han usado una expresión en francés que nosotros podemos traducir literalmente como derecho verde. ¿Qué es esto del derecho verde? No tiene nada que ver con el derecho climático. El derecho verde hace referencia a un derecho que está todavía verde, no maduro, en el sentido de que todavía no es derecho, le falta para ser derecho. Y es que es muy habitual que actores internacionales, no solo ellos, pero actores internacionales no lancen, o mejor dicho, lancen una propuesta de una regulación en forma de protocolo, recomendaciones, directivos, consejos. Los nombres son muchos que puede adoptar. Pero que lo que está haciendo es probar. ¿En qué sentido? Tira esto en forma de recomendaciones para ver si la gente está dispuesto a adoptarlo como tratado internacional. Lo que hago es la prueba para ver cómo reaccionan las partes, y si las partes están de acuerdo, entonces pincho o aprieto a las partes para que sea para transformarlo en tratado internacional. ¿Sí? Pero este no es el uso más común del término soft law. No. De hecho, os voy a pedir que este de derecho verde lo pongáis, si queréis, entre paréntesis. Porque, aunque algunos autores lo usan así, es un poco engañoso. A mí la traducción que más me convence, sé que no es traducción directa, evidentemente, es derecho indicativo. Ahora bien, si lo pienso bien, es también no es que sea precisamente una buena idea traducirlo como derecho indicativo. ¿Por qué? Nosotros hemos visto que una de las formas que puede adquirir el lenguaje desde el punto de vista sintáctico es el modo indicativo, para decir cómo está el mundo, básicamente para describir. ¿Sí? Yo puedo hacer un uso del modo indicativo que no sea para describir, pero lo más normal es que sea empleado para describir. Y claro, si pongo derecho y describir, suena un poco raro, porque el derecho no está describiendo nada. El derecho plantea normas, no descripciones. Con lo cual también da un poco de cosa decir derecho indicativo. El derecho que me indica... ¿Qué significa ahí indicar? ¿Que me señala cosas? Esto es un poco raro. Nadie en ningún momento ha hecho mención a cosas como las cartas de servicio. ¿Os suena de algo que son las cartas de servicio? Ahí atrás. ¿Habéis visto alguna vez algo como esto? Lo tomaré como un no. Pues mirad, este es el portal de transparencia de la región de Murcia. Pensaba que ya lo habían eliminado, pero no. Vámonos a... Ah, no, yo es que estaba buscando las del ayuntamiento. Perdón un segundo. No, esto es la página de AENOR. Bueno, da igual, quedémonos con una de estas. Venga, con esta.
con la carta de servicios de la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura. Mirad, una carta de servicios, y las hay de todos los servicios, las tienes de toda la región, del ayuntamiento. La universidad tiene montones de cartas de servicio, pero montones, o sea, deben de ser como más de una docena claramente de cartas de servicio. Mirad, abramos esta. Ganadería y pesca. Ah, bueno, perdón, una cosa que se me ha olvidado. Estas cosas, estas cartas de servicio, lo que hacen en principio es anunciar qué tipo de servicio, qué tipo de cosas va a hacer o está dispuesto a hacer un determinado servicio público. Por ejemplo, el servicio de atención a la diversidad y voluntariado de la Universidad de Murcia tiene una carta de servicios. Una carta de servicios que, si uno lee, puede encontrar cómo la universidad se compromete, anuncia que va a trabajar en favor de la inclusión de las personas o las personas con algún grado de diversidad en los diferentes planos, desde el funcional, personas con algún tipo de discapacidad física, al sexual, racial, lo que queráis, ¿vale? Pero también incluyen cosas, las cartas de servicio más sencillas, como por ejemplo el horario de un determinado servicio, o qué puedes pedir tú en el servicio de empleo de la universidad. ¿A qué se comprometen ellos? ¿A buscarte un trabajo? Sería raro que fuese a buscarte un trabajo, pero sí a lo mejor para darte consejos sobre cómo elaborar tu currículum. Sí. Hagamos esta prueba. Nos vamos a la dirección de empleo y vemos que en la carta de servicios pone que te ayudan a hacer el currículum. Tú tocas la puerta del sitio y les dices, oye, ¿me ayudáis a hacer el currículum? Y te dicen, no, es que no hay nadie. No hay nadie ya que se dedique a hacer esto. ¿Esto tiene algún tipo de relevancia jurídica? ¿O ninguna? ¿Pensáis que esto tiene algún tipo de relevancia jurídica? No sé si tendrán relevancia jurídica, pero los propios órganos, cada cierto tiempo, sacan un informe de grado de cumplimiento en el que dan cuenta a la ciudadanía de si están llevando a cabo o no lo que prometen. Si pone grado de cumplimiento es que es una cuestión de grado, que nunca hay cumplimiento total, pero aún así lo publican. Parece que les importa algo. Vayamos a una cosa tonta, como el horario. De lunes a viernes, de 9 a 2. Y yo qué sé, pongamos que queréis montar una explotación, no sé, de acuicultura. Queréis hacer una granja de salmoncillos, ¿bien? O de salmonetes. Pero vuestro trabajo actual hace que salgáis sí o sí a la 1:30. Salís de trabajar a la 1:30. Y vosotros os plantáis allí a las 2 menos 10. Y a las 2 menos 10, ¿sabéis lo que pasa? Que está todos los putos días cerrado. Cerrado. Claro, el hecho de que cierren antes del horario hace que tú no puedas presentar fácilmente los papeles. Y que incluso puedas sufrir un retraso. ¿Tiene esto alguna relevancia jurídica?
Si no, ¿algo más, Fernando? No, porque están incumpliendo el horario. Ah, el sí no era negación. Sí, no. No, que yo creo que hay un incumplimiento del horario establecido. Ah, vale, que hay incumplimiento del horario establecido. Ya, esto parece claro. Pero el punto es, ¿esto tiene relevancia jurídica? ¿Te atreverías a demandar a la administración pública por mal funcionamiento por esto? Vale, igual me he pasado con lo del horario. Pero si lo que pone es que la Universidad de Murcia, en su carta de servicios del servicio de atención a la diversidad, pone, yo qué sé, que se van a hacer actividades para dar conocimiento de la diversidad sexual. Y tú a lo mejor llegas y dices, hostias, este sitio guay, este sitio me gusta. O sea, ¿crees que se debe dar visibilidad a las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diferentes? Y luego llegas y te encuentras con que se hace nada. Cero. Cero. ¿Te puedes ir en contra de la universidad? ¿No? ¿Seguro? Te pongo otro caso. Ponte que estás en el hospital, el que quieras, y el hospital o te atiende un médico que no sigue el protocolo. ¿Os han hablado de protocolos médicos? ¿Sí? ¿En civil? ¿En qué? En la vida. Qué bien, qué cosas interesantes os cuentan en la vida. Tus compañeras se giran diciendo, uy, qué vida tan rara que te hablan de protocolos médicos. No sé si sabéis cómo se aprueban los protocolos médicos o quién aprueba los protocolos médicos. Pues ya te lo digo yo. Los propios médicos. Son ellos quienes, hospital a hospital, el de la Resaca tiene uno, el Reina Sofía otro, el Morales Meseguer otro. Son ellos quienes, hospital a hospital, se ponen de acuerdo acerca de cómo hay que proceder frente a determinados casos. ¿El incumplimiento de un protocolo médico te parece que sí da para irse duro contra la administración por responsabilidad? ¿No? Pues ya te digo yo que son la base de la responsabilidad médica. A ver, el cumplimiento de un protocolo no exime a ningún médico de la responsabilidad médica, porque puede ser que haya seguido el protocolo y aún así haya actuado mal, porque a lo mejor no tendría que haber seguido ese protocolo o no otro. Pero es muy raro que un médico que ha seguido el protocolo sea sancionado. No sé si es relevante jurídicamente, pero lo que sí sé es que los jueces, de hecho, le dan relevancia. Me parece que en estos días también os hablé de una organización que se llama Autocontrol. No es que sea de no consumo de drogas, sino que es la Asociación de la Publicidad Española. La Asociación de la Publicidad Española tiene una serie de normas con un tribunal que se llama el Tribunal de la Publicidad. ¿Tribunal? Sí, creo que sí, Tribunal de la Publicidad. Que lo que hace es, si alguien considera que hay un anuncio que puede violar los derechos de alguien, especialmente se trata de cosas de infancia, puedes ir primero al Tribunal de la Publicidad. Lo hace todo el mundo. El Tribunal de la Publicidad, compuesto, entre otras cosas, por exjueces y grandes juristas dedicados al sector de la publicidad, resuelve la controversia. Parece que es el 99% de los casos que los tribunales de justicia, los ordinarios, dan la razón al Tribunal de la Publicidad. Casi siempre. De hecho, esta organización, Autocontrol, también te da como un sellito de calidad. ¿En qué sentido? En que si tú tienes un anuncio que crees que puede ser sensible, te vas no al tribunal, sino al órgano de autocontrol y le dices, oye, dime si esto funciona o no. Y lo que hace
autocontrol es ponerte un sellito y te dice, funciona, no hay ningún problema. Bueno, eso los jueces españoles lo consideran no exactamente una prueba definitiva, pero vamos, es muy raro que entren a discutir el sello de autocontrol. De hecho, hay muchos tipos de sello, una cosa. Mirad, sobre el soft law hay multitud de definiciones, hay definiciones para aburrir. Tanto que en cualquier artículo o trabajo, libro, que podáis leer sobre el soft law o qué es el soft law, lo primero que os vais a encontrar es una referencia a Lord McNeil. Y lo segundo, que hay muchas definiciones y que no se puede definir qué es el soft law. Esto es lo más corriente, porque dicen, incluye tal cantidad de cosas tan heterogéneas, tan diferentes entre sí, que es imposible dar una definición. A mí esto particularmente se me parece un poco una gilipollez. El hecho de que incluya cosas muy diferentes no significa que no se pueda definir. Por ejemplo, los seres humanos somos muy diferentes entre nosotros y esto no implica que no podamos dar una definición de ser humano o de humanidad. Bueno, eso da igual. Sin embargo, lo que viene en tercer lugar, lo primero, referencia a Lord McNeil, lo segundo, que no se puede definir, y lo tercero, una definición que es casi siempre, casi siempre, la misma, una de un tipo llamado Francis Snyder, que es un internacionalista que en su momento hizo furor porque le aceptó la definición de soft law la Comisión de Naciones Unidas de Codificación. Es como ganar todos los premios a la vez, ¿sí? Si te hace caso Naciones Unidas y acepta tu definición, pues será que es la buena. ¿Qué es lo que sostiene Snyder? Snyder nos dice que son normas no vinculantes que no producen efecto directo, pero que aún así guían el comportamiento. Claro, esto nos cuadra con las cartas de servicio. A ver, la carta de servicio es una norma obligatoria, vinculante para el propio órgano. Pues la mayoría de cartas de servicio ponen explícitamente esto no es vinculante. De hecho, gran parte de los documentos de soft law dicen no soy vinculante. Así, tal cual, de las primeras cosas que aparecen. ¿Producen efecto jurídico directo? Bueno, ¿qué es producir efecto jurídico directo? A ver, decimos que una norma produce efecto jurídico directo ¿cuándo? Cuando la emanación de una norma hace que un comportamiento que antes estaba o no calificado o calificado como obligatorio, pues pase a estar, yo qué sé, prohibido. Eso es un cambio directo. Un cambio directo es cuando basta la propia norma para modificar el estatus normativo de un tipo de comportamiento, ¿sí? Te dicen el soft law no produce efectos directos, los produce indirectos. ¿Qué quiere decir que produzca efectos jurídicos indirectos? Lo que quiere decir que produzca efectos jurídicos indirectos es que se requiere de una norma de cobertura o una norma de reenvío. Y que guían el comportamiento, bueno,
que guían el comportamiento. A ver, quien dicta soft law no es idiota, no es que no pretenda orientar el comportamiento. Si creas una guía, unas recomendaciones, un lo que sea, no es por... sino porque quieres que la gente se comporte así, ¿sí? No lo haces como acto así generoso y lo haces porque quieres que esto haya un comportamiento en este sentido. Bueno, esta es la definición más citada, más empleada. Un puto desastre. Esta definición es un desastre. A ver, ¿qué significa exactamente norma no vinculante? Algunos han dicho normas no normativas. Yo cuando leí la primera vez la expresión norma no normativa, creo que se me murieron 10 neuronas. Hicieron ¡pah! Muerte súbita de 10 neuronas. ¿Qué es esto? Parece un calambre mental. Norma no normativa. O sea, la norma que no es norma. ¡Yeah! ¡Bravo! Norma no vinculante. ¿Hay normas que no son vinculantes? Las morales no son... Es un tipo inmoral. Eso es lo que pasa. ¿Pero qué quiere decir ahí no vinculante? No produce efectos. A ver, esa es la segunda característica. Efecto es que cambia la posición jurídica de alguien. En ese caso sería la posición moral. Pero bueno, si decimos que está mal, no sé, yo soy la autoridad moral y digo está mal llevar calcetines blancos con zapatos. Coño, pues esto parece que tiene efecto directo. ¿Sí? En realidad no está para nada claro qué es lo que significa esto. Mirad, analicemos algunos casos, algunos ejemplos bajo esta definición. Normas no vinculantes. Partamos de ahí. ¿Sabéis lo que es la OCDE? ¿Cómo estáis de tributario? ¿Os dan Norberto clase? ¿No? ¿Está de baja Norberto? No sé. ¿Quién os da clase? Que no sabéis ni cómo se llama. Uy, madre mía. Bueno, os han hablado porque esto es tributario 3, ¿no? Sí. Y el resto de tributarios, ¿alguien los recuerda mínimamente? Os han hablado en algún momento de los tratados de doble imposición. Hombre, esto sí, no me creo que no. Sí, de los tratados de doble imposición os han hablado. ¿Para qué sirve un tratado de doble imposición? ¿Esto no lo tenéis tan claro o qué? No, hombre, para evitar esto. Mirad, por ejemplo, me acaban de decir que de una conferencia en Perú, vía telemática, ¿vale? La doy desde aquí. Yo soy trabajador aquí. La actividad la llevo a cabo aquí, pero se genera allí. ¿Dónde tengo que tributar? Acuerdo internacional España-Perú. Hay un acuerdo de doble imposición para ver dónde van a tributar estas rentas, ¿vale? Pongamos acuerdo España-Perú. Mirad, no sé si sabéis, pongamos, yo qué sé, de 2018. No sé si sabéis que el 99,99999% de los tratados de doble imposición que firman, no España, sino que se firman en el mundo, vienen o surgen a partir de una cosa que se llama el modelo de tratado de doble imposición formulado por la OCDE. ¿Vale? ¿Qué es este documento? ¿Un contrato tipo? Bueno, pues en lugar de ser un contrato tipo, es un acuerdo de doble imposición tipo. ¿Por qué esto viene bien? Mirad, esto viene bien porque, claro, no es lo mismo que yo me siente como Estado español
a firmar con Azerbaiyán, yo qué sé, un tratado de doble imposición, así a... Venga, ¿y cómo hacemos esto? A que lleguemos con un modelo y dices, yo la cláusula 7 la sacaría. Joder, facilitan las negociaciones una barbaridad. O sea, vas a todo trapo. De hecho, otra de las virtudes del modelo de tratado de doble imposición es que, si no me falla la memoria, pero da igual cuántas sean exactamente, si no me falla la memoria son 7 paginitas. Es cortito, 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 cortito. Es muy útil. Por supuesto, esto es un instrumento de soft law. ¿En qué sentido? No es que tengas obligación de firmarlo, no es que tengas la obligación ni de seguir el modelo, y sin embargo todo el mundo lo sigue. Lo modifican, sí, pero todo el mundo sigue más o menos el modelo de la OCDE. Es práctico, es fácil. Pero no es de esta entidad o de esta pieza de soft law de la que os quiero hablar, sino de una, por decirlo así, derivada. Y es que junto al modelo hay una cosa que se llaman los comentarios o sorpresa al modelo. ¿Sí? Pongamos que tenemos un modelo, yo qué sé, aprobado por la OCDE en 2016 y unos comentarios publicados en 2017. A ver, ¿qué son estos comentarios? Estos comentarios son comentarios. ¿Alguien se acuerda de historia del derecho? Ya estoy tocando mucho la moral, ¿no? Los comentaristas, ¿qué hacían? Los glosadores y comentaristas. Bueno, lo que haces es glosar y comentar. ¿Y qué quiere decir comentar? Comentar quiere decir aclarar, interpretar. Pero en realidad lo que hacían era más bien completar. ¿Qué es lo que hacen estos comentarios del modelo de doble tratado? Bueno, estos comentarios son formulados no por los países, no por especialistas, sino por la propia OCDE. Es la propia organización la que tiene un grupo de estudios que se dedica a hacer los comentarios al tratado y los va publicando. Los va publicando en el sentido de que va sacando versiones sucesivas. Pero claro, no es que lo único que digan la previsión 7 o el artículo 7 quiere decir... A ver, van un poquito más para allá o 2 poquitos más para allá. La versión que yo consulté tenía más de 80 páginas. Dices, uy, a ver, ¿cómo es esto? O sea, los comentarios comentan un texto de 7 páginas y de 7 páginas y de esas 7 páginas se sacan 88 complementando el modelo. Yes. Esto es exactamente lo que pasa. Por supuesto, no es que la OCDE es una organización, sí, compuesta por los países desarrollados, pero no es que los actos de la OCDE recubran o tengan el carácter de tratado internacional. Para nada, para nada. O sea, son actos, pues como pueden ser, pues algunos, yo que sé, de órganos de Naciones Unidas o algunas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo también tiene algunas que sí son directivas, pero que sí son obligatorias, pero hay muchas cosas que te dice que no son obligatorias. A ver, pareciera sensato, no sé, es sensato que, no sé, tenemos el acuerdo que se firma entre España y Perú en 2018 y ese acuerdo ha sido firmado con base en el modelo. No es que hayan calcado el modelo, pero lo que han utilizado de base, de punto de partida, ha sido el modelo. ¿Creéis que tiene sentido usar los comentarios? Es más, ¿creéis que tiene sentido que los órganos judiciales españoles usen los comentarios para interpretar, desde luego no el modelo? Lo que tienen que interpretar es el acuerdo, el tratado internacional.
Pues ya os digo yo que sí, utilizan unos comentarios a una cosa que no es el tratado para interpretar el tratado. ¡Ah, qué raro! Esto es un poco raro. Por supuesto, los comentarios no son obligatorios. Nada, bien lejos. No son normas vinculantes. Y sin embargo los usan. Pero es un poco... Este es el caso fácil o suave, o el caso no tan grave. Vamos a contar un caso un poco más grave. Y es que en ocasiones lo que sucede, bueno, el modelo se actualiza cada mucho tiempo, cada 10, 15 años. Normalmente no lo quieren tocar mucho. Lo que hacen es modificar los comentarios. Esto sí. Pongamos que tenemos unos comentarios de 2019. Y tenemos un litigio que surge aquí en 2020. La pregunta es, a ver, el acuerdo fue firmado en 2018, que tenía a la vista el modelo de 2016 con los comentarios de 2017. Los comentarios de 2019, evidentemente, no se pueden aplicar porque sería aplicación retroactiva. Además de normas que no han formulado o en las que no han intervenido en su formulación ni España ni Perú. Bueno, pues el Tribunal Supremo dice que hay que aplicar estos comentarios. Es decir, que los comentarios sirven como forma de interpretación dinámica. Esto, por si no resultara suficientemente evidente, esto implica que estos comentarios están teniendo efecto retroactivo hacia atrás, están sirviendo para interpretar un acuerdo anterior a la formulación de los comentarios. Pero las cosas se han llegado a poner mucho más rudas en este sentido. Imaginemos que cambia el modelo en 2021 y tenemos unos comentarios de 2022. Esto ya es un poco sangrante, pero los comentarios que se aplican no son los comentarios 2, sino estos comentarios 3 de 2022, a un acuerdo que fue firmado bajo otro modelo. Sí, a un acuerdo que fue firmado bajo otro modelo. ¿Y sabéis por qué? Porque en realidad, como no son obligatorios, tampoco pasa nada. Y por eso precisamente los seguimos, porque en el fondo son útiles. ¿Por qué son útiles? Porque sirven para una interpretación a la luz de los problemas actuales. Claro, el mundo financiero y el mundo de los tributos cambia porque los operadores jurídicos y económicos hacen cosas muy diferentes y conviene poder adaptar la interpretación de los tratados internacionales a las nuevas necesidades. ¡Wow! Esto no es que lo esté diciendo yo, esto es Tribunal Supremo Español, ¿eh? Así, tal cual, Tribunal Supremo Español. ¿Esto puede producir problemas de inseguridad jurídica? Uy, sí, claro. Sí, porque tiene efecto retroactivo. Pero no es el único problema que puede tener a nivel de inseguridad jurídica. A nivel de inseguridad jurídica también se puede producir algún otro problemilla. El artículo 288, si no me está fallando la memoria, que puede ser que sí, del Tratado Fundacional de la Unión Europea, no del Fundacional, del Tratado de la Unión Europea, el vigente, enumera una serie de fuentes, que dice los reglamentos, las directivas, y en el último apartado, en el 4, en el último, parágrafo, hace referencia a las informes y recomendaciones. Y te dice, los informes y recomendaciones no tienen carácter vinculante. Eso es lo único que te dice.
De hecho, la Unión Europea es hoy en día el mayor productor de soft law del mundo, claramente. Van a todo pepino. No solo porque dicten muchas resoluciones y informes y recomendaciones, que no lo hacen. En realidad dictan actos atípicos que ellos mismos califican como no vinculantes, pero que no tienen una previsión normativa en el Tratado de la Unión y lo llaman protocolo de actuación, acuerdo, se llama de mil maneras, ninguna prevista o casi ninguna prevista, ¿sí? El problema es que son normas jurídicas, son normas vinculantes, forman parte del derecho de la Unión y lo primero que te dicen es no, esto que va a ser parte del derecho de la Unión. O sea, esto... De hecho, hay un gran problema respecto de si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede entrar a sindicar, a valorar la validez de estos actos de soft law, el contenido de estos actos de soft law. Pero bueno, eso os lo cuento en otra vida. Pero lo que sí está claro es que lo publican estas cosas. El problema es dónde. ¿Lo publican en el Diario Oficial de la Unión Europea? Hay una cosa que se llama sección C. En la sección C, ¿qué vienen? ¿Los reglamentos y directivas? No. La sección C es poco más o menos que una página de contactos. O sea, hay de todo ahí. Hay cosas que no revierten ningún valor normativo y luego tienes un chorro de cosas que dices, no tendrá valor normativo, no será vinculante, pero parece que sí quiere orientar el comportamiento. Por ejemplo, un acuerdo de la comisión, del órgano de la comisión encargado de la vigilancia del mercado bancario. Puede aparecer ahí o no. ¿En qué sentido o no? Por ejemplo, una norma que sea muy técnica, no sé, sobre industria alimentaria, ¿vale? La Unión Europea llega y dicta algo en materia de industria alimentaria. ¿Y dónde lo publican? ¿En el Diario Oficial? No llega ni al Diario Oficial. Está colgado en la página web no de la comisión, sino del subórgano de la comisión. Así que, suerte para encontrarlas. Por no hablar de cuáles están traducidas y cuáles no. Muchas de ellas no están traducidas. También nos da algún problema de seguridad jurídica en este sentido. Otro problema de seguridad jurídica es que como no sabemos si no son vinculantes, pero los tribunales los aplican, ¿son vinculantes o no son vinculantes? Existen muchas dudas sobre qué es lo que te pasa si cumples o incumples el soft law. Precisamente por eso produce inseguridad, porque dices, ¿esto sí o esto no? Pero no es el único problema vinculado con el soft law. Uno de los más simpáticos es el problema de desviación de poder. ¿Por qué desviación de poder? Os voy a contar un caso muy simpático. ¿Qué hora tenemos? Y 57. Y 57, en menos de 3 minutos. Vale. ¿En qué consiste este caso? Mirad, cuando los zumbaos de Al Qaeda tiraron las Torres Gemelas abajo, la gente se volvió bastante loca en temas de lucha contra el terrorismo. No digo aquí a nivel nacional, digo a nivel internacional. La gente se volvió muy loca. Muy, muy, muy loca. O sea, Abu Dhabi. Me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. Torturas institucionalizadas. Pero entre cosas que no eran tan brutales, una de las cosas que se hicieron fue crear un grupo de expertos formado por representantes de 23 estados, entre los que nos encontrábamos nosotros, los gringos, canadienses, británicos, todo aquel que hubiese sido golpeado duro por el terrorismo, los israelíes, por supuesto, los irlandeses, ahí estaban los primericos también,
y que se dedicaron a dictar una serie de normas sobre financiación del terrorismo. No cómo hay que financiar el terrorismo, sino para detectar el dinero negro que estaba o que financia el terrorismo. De hecho, es sobre todo un conjunto de normas respecto de cómo detectarlo y cómo juzgarlo, hasta el punto de que contiene normas acerca del blanqueo de capitales. El resultado de estas normas, o el resultado de este grupo, no son tratados internacionales, no son normas jurídicas, pero implican una definición de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Me juego el pescuezo de que os han dado la barrila en derecho penal hasta el aburrimiento con el principio de legalidad penal. ¿A que sí? Diciendo, toda cosa que sea derecho penal tiene que ser aprobada por el Parlamento. Mirar, no es únicamente que ese grupo de 23 estados dicte cosas que no son normas, que no son tratados internacionales y que tienen relevancia penal en el sentido de que están siendo usadas para juzgar. No es solo esto, sino que son 23. ¿Y los demás? ¿Los demás qué hacen? ¿Ignoran esas normas? No ignoran esas normas. ¿Sabéis por qué no ignoran esas normas? Porque ese grupo de 23 estados tienen, por decirlo así, la sartén por el mango. ¿En qué sentido? En que esos 23 son los grandes expertos en lucha contra el terrorismo. ¿Y qué es lo que hacen? Le ofrecen al resto de estados asesoramiento. Es decir, yo te voy a mandar una serie de expertos en lucha contra la financiación del terrorismo y el terrorismo. ¿Para qué? Para que tú puedas luchar de manera eficaz contra el terrorismo en tu propio estado. A cambio, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Te va a costar algo? Dice, ni un euro, ni un dólar. Lo único que tienes que hacer es asumir las normas que dictamos los 23. A mí me llamó mucho la atención que vi una foto de una de estas reuniones. Y era impresionante. Eran todos blancos como la leche. Por supuesto, estos de color de piel. Estos 23 países son todos países occidentales. Había algún japonés, pero el resto blanquitos como la leche. Estos 23 están imponiendo a todo el globo las normas sobre cómo hay que luchar contra el narcotráfico. Porque si no, ¿sabes lo que te hago? Te quito la ayuda de los expertos y entonces te dejo a tu suerte con el terrorismo. Y te dice, ¡hala! ¡Suerte, majete! Este es el que no tiene efectos vinculantes, ¿eh? El que no produce efectos directos. Este es el soft, ¿sí? Me han dado alguna hostia que no ha sido tan soft. O hostias más fuerte gesto. ¡Hala! Nos vemos mañana. ¿Alguien tenía que hablar conmigo? Que levante la manica. ¿No? ¿Alguien llega tarde a una reunión entonces?